Buen día, ¿cómo están? Mm, Ya nos vamos uniendo para continuar el tema 3 para finalizar el día de hoy. Vayan por favor poniendo su nombre y presente en el chat, por favor. Vamos a esperar que seamos 30 para comenzar. Bueno, vamos a ir comenzando. Estamos viendo el tema 3 el tema de la personalidad, y nos habíamos quedado en el tema del liderazgo, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla para continuar. Estamos viendo qué definición hay como líder, qué es el liderazgo, cuáles son los estilos de liderazgo que hay. Ayer vimos varios estilos de liderazgo con algunos ejemplos que ustedes dieron, y vamos a seguir continuando con este tema. ¿Qué aptitudes debe tener un líder? Para ser líder no solamente se requiere el tema de tener la habilidad, ¿no? Ni tener un estilo propio de cómo ser líder, sino que también tener aptitudes que conlleve a que el líder sea el ideal, que sería el democrático. Entre las aptitudes de un líder tenemos la comprensión de los demás, ¿no? Muchas veces para ser un líder tenemos que comprender que en ocasiones hay situaciones donde nosotros no vamos a estar al 100%, o que el subordinado le sucede algo. Entonces nosotros tenemos que comprender esa situación. Por ejemplo, cuando estamos en una empresa o en el colegio, pues una clase, y un alumno o un trabajador tiene un problema familiar o tiene un duelo, eh, la profesora o el profesor, ¿qué debe hacer? Debe tener comprensión hacia ese alumno y esperarlo, darle su tiempo, quizás un tiempo prudente para que él pueda reincorporarse, para que no decaiga sus calificaciones. Lo mismo pasa con un trabajador, ¿no? Tiene algún duelo, por ley le corresponde, si no me equivoco, 3 o 2 días de descanso por su duelo, y luego se reincorpora, ¿no? Pero un líder tiene que hablar con él, comprenderlo y ver también las necesidades. Aquí entra también la habilidad de la empatía. ¿Se acuerdan qué era la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Ya, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, una aptitud de un líder tiene que ser que haya empatía y comprensión de los demás, ¿no? Porque muchas personas
Al no tener esta aptitud de comprender o tener una empatía hacia la otra persona, lo tildan de egoísta, lo tildan de dictador y todas esas cosas. Entonces, esta aptitud es muy importante, ¿listo? Comprender a los demás. ¿Para qué? Para que él se sienta en confort, para que la persona se sienta en confianza, en casa, por así decirlo, decir, bueno, mi jefe, mi profesor, profesora, mi amiga, mi amigo, me comprende, ¿no? Entonces, como me comprendió, voy a dar, una vez me reincorpore, una vez me levante de esta situación, lo voy a ayudar, ¿no? O sea, es recíproco. Yo doy y recibo también. El autodominio. El autodominio es una aptitud también que tenemos que tener y se vincula mucho con la inteligencia emocional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos explotar ante cualquier equivocación, ante cualquier error, a la primera, ¿no? No podemos gritar, no podemos explotar al primer error de nuestro compañero o de nuestro grupo que nosotros estamos liderando. Entonces es muy importante el autodominio de las emociones también. Por ejemplo, pasa algo, pasa un error y lo que se debe hacer es, a ver, reunámonos y vemos qué pasa. ¿Dónde se creó el problema? ¿No? Y en vez de buscar un culpable, se busca una solución de esa parte del autodominio que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si no va a haber conflictos, va a haber llanto, va a haber que ya el trabajador o el subordinado empieza a decir es injusto porque solo a mí, porque me achacó a mí, y entonces va a haber estos conflictos y estos roces que no es tan bueno en un trabajo, ¿no? En un trabajo general. También por otro lado, no, con esto no estoy diciendo que uno no se le pueda llamar la atención a un trabajador, a un estudiante o a un subordinado, no, sino que uno tiene que tener cierta habilidad oratoria y cierta persuasión para que la persona no se sienta tampoco herida ni se sienta apuntada, ¿no? Y muchas veces, obviamente, cuando nosotros somos líderes, y seguramente la ha pasado a ustedes en el colegio, cuando somos o presidente o tesorera o somos jefe de grupo, lidiamos con personas que no hacen el trabajo a tiempo, que uno tiene que estar rogándole para que manden su parte. No sé si le ha pasado a ustedes. Sí. Ya, sí. Entonces, ¿y cómo nosotros tenemos que reaccionar hacia eso? Cuando nosotros nos enojamos y explotamos, no traemos unas buenas respuestas. Sin embargo, cuando le decimos, mira, hacelo, te tenés 2 días para hacerlo, si no, pues habrá consecuencias, ¿no? De avisarle a la profesora o avisarle a la persona que nos pidió este trabajo porque no lo realizaste, te dimos oportunidad y no lo realizaste, ¿no? Es muy distinto decir, ¿sabes qué? Te voy a achacar con la profesora porque sos un flojo, bla, 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 ¿no? La cierta sutileza y el autodominio de las emociones es muy importante si nosotros queremos ser líder. La búsqueda de la unanimidad. Esto es muy importante también. Cuando se trabaja en grupo, mayormente un líder, ¿dónde se ve? Cuando hay un grupo específico, ¿no es así? Cuando nosotros Busca el tenemos, bien común. busca el bien común. Eh, siempre nosotros tenemos o sea, no siempre en un grupo todos se van a conformar, pero siempre llegar hasta un punto límite donde todos estén de acuerdo, todos estén satisfechos con las respuestas, todos estén satisfechos con las soluciones. Eso es un punto muy importante, ¿no? Decir, en la carrera de psicología hay materias de psicología organizacional, se basa mucho más en eso, en la psicología social,
hay una técnica que se llama la técnica de las necesidades mediante un árbol. Entonces es muy lindo eso porque es como que se trabaja en grupo y las personas empiezan a poner cuál es su necesidad de cada uno en el ámbito laboral. Y entonces cuando las personas tienen esta libertad de hablar y decir cuáles son sus necesidades, eso es muchísimo más, más rápido que nosotros busquemos la unidad, la unanimidad. ¿Y cómo podemos lograr eso? Comprendiendo a la persona, tener un autodominio de las emociones y entonces ellos van a entrar más en confianza. Y entonces va a ser más fácil buscar la unanimidad. Y seguimos con las aptitudes de un líder. Dice, dar ejemplo. Ustedes muchas veces han escuchado a los papás, ¿no? Ese es el ejemplo que yo te di. ¿Alguna vez le han dicho eso? ¿O han escuchado? Varias veces. Varias Sí, veces. escuché. No, varias veces. Ese es el ejemplo que yo te O doy. también, Ujú. o también cuando uno es hermano mayor es como que tienes que darle el ejemplo a tu hermanito. Sí, exactamente. Es una carga, ¿no? A veces es dar el ejemplo, ¿no? Porque si vos haces algo malo y si tu hermanita menor o tu hermanito menor hace algo malo, puede ser que se te vincule, ¿no? Sí, es una carga, ¿no? Que tenemos los hermanos mayores. El dar el ejemplo es muy importante, porque hay un dicho que dice, lo que se dice hay que hacerlo, porque si nomás, si se queda en palabras, eso no significa nada, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo de cómo nosotros podemos tener esta aptitud de líder? Siempre llevando la iniciativa, dicen, con creatividad, con un paso firme, no sé. Todo. Ya, eso ya. También puede ser demostrando buenos hábitos. Ya, dar el ejemplo. Vamos a poner en el colegio, por ejemplo, si la profesora dice, esta clase va a ser de 1 hora y media, 1 hora, ¿no? Y en esa hora no se permite ir al baño, no se va a permitir ir al baño, pero ella va y se sale y no vuelve y resulta que fue al baño. O sea que ella prohíbe algo, o da una regla o una pauta, pero ella no la cumple. ¿Ustedes cómo se sentirían? Que a ustedes no quiera que vayan al baño, pero ella sí lo hace. ¿Ustedes se sentirían, en cómo se sentirían? Mal, despreciado. Engañados. Es un ejemplo, ¿no? Es un Sí. ejemplo. Otro ejemplo puede ser, no coman en clase, ¿no? No coman en clase, y sin embargo ella come, o él come en clase, ¿no? Y ustedes aguantándose el hambre porque tienen en su mochila unas papitas fritas y la desean, pero quieren respetar lo que ella dijo y esperar al recreo, ¿no? Entonces, esas cositas no debería pasar. ¿Sí? Es como que nosotros como líderes o como si llevamos al mando algo, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Como decía la compañera, también demostrar nuevos hábitos. Si yo quiero que mis trabajadores o yo quiero que mis estudiantes sean personas que crean buenos hábitos, entonces yo lo hago. Y en los niños pasa mucho cuando estamos enseñando a cepillarse los dientes 3 veces al día, por ejemplo, ¿no? Entonces, la que está dando esta imitación y este aprendizaje tiene que hacerlo 3 veces al día. ¿Por qué? Porque el niño está viendo y si uno no lo hace, le pregunta, ¿y por qué vos no lo haces? Vos no lo hiciste, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Entonces es muy importante esta actitud también, el dar el ejemplo, ¿ya? Y el respeto al ser humano.
¿ya? Esto tiene mucho que ver con el tema de la comprensión a los demás, ¿no? Y la ayuda mutua que se da. Como le digo, todas estas aptitudes no solamente contribuyen o al líder o contribuyen a la persona que estamos liderando o al grupo que estamos liderando, sino que es algo retroalimentativo. Yo le voy a dar estas consideraciones y estas confianzas, pero también voy a recibir algo del grupo que estoy liderando, ¿no? Confianza, lealtad, muchas cosas que voy a cosechar brindando todas estas aptitudes, ¿no es así? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de la personalidad. ¿Listo? Ustedes saben que hay un área de estudio de la psicología que se llama psicología evolutiva, que se encarga de este estudio de el desarrollo del comportamiento y el desarrollo de la personalidad, ¿no? Desde que nosotros estamos en el vientre, tenemos desarrollado o desarrollamos lo que es la conducta o la personalidad, ¿no? Si bien en la gestación no emitimos ninguna conducta aprendida, más bien son las conductas innatas, se tiene que hablar de esto y se tiene que hacer una lectura también de la gestación. Desde el momento de gestación hasta el nacimiento, el ser humano recibe influencias biológicas que va determinando su estado de ser físico. El ser humano experimenta sensaciones que conformarán la estructura de su personalidad. ¿Alguna vez han escuchado, ¿no? Le pongo música cuando estoy embarazada, música, qué sé yo, de piano, y el bebé se mueve, o el bebé, vaya, se queda quieto. No sé si han escuchado que hay ciertas cosas, situaciones ambientales que la mamá o la mujer que está embarazada realiza, y que hay ciertas respuestas del bebé a un determinado tiempo de gestación. O cuando llega papá, o cuando llega el papá también, le toca la pancita y patea. No sé si han escuchado estas cositas que en el embarazo pasan, ¿no? Que patea en una determinada situación, que se queda quieto en una determinada situación. Entonces tiene mucho que ver el tema de la gestación, porque también ahí hay algunas personas que dicen, si la mamá sufre, el bebé sufre, ¿no es así? Si la mamá está preocupada, eso no le hace bien al bebé. Entonces, ¿cómo influye dentro de nuestra personalidad esto? Influye porque a mayor bienestar de la mamá en la gestación va a tener, el bebé va a nacer de la mejor forma, va a nacer con un estado físico bueno, no va a tener que ir a la incubadora, no va a tener que realizarles estudios y todo eso. Entonces, desde que nosotros estamos en la panza de mamá, nos determinamos más que todo en la etapa y en los rasgos físicos, más que en los rasgos psicológicos, ¿no? Porque todavía no tenemos esa conciencia. Entonces es muy importante porque ya desde que nosotros nacemos, si tenemos que ir a la incubadora o tenemos que pasar por especialista, ya es otra cosa, ¿no? Ya eso también hace que determinemos ciertas deficiencias físicas. Las personas que nacen de 7 meses también dicen, ¿no? que son más altos, que son más inteligentes y todas esas cosas. Que son cositas, son mitos que determinan también durante la gestación y durante el parto. La primera infancia. ¿De qué edad ustedes creen que es la primera infancia? ¿Mm? Yo creo que desde los 3 añitos hasta los 6, o desde Ya. los 2.
Desde los 2 hasta los 5, 6. Ya. Es desde del primer añito hasta los 6 años, ya mayormente. Porque en el primer añito nosotros ya empezamos a caminar, ya empezamos a tener nuestras primeras palabras. Entonces ya como que nos volvemos un poco más independientes, ya no estamos tomando la leche tanto de la mamadera o lactando de mamá. Entonces, la primera infancia cobra gran importancia la relación de la madre con el niño. Aquí en la primera infancia constituye lo que es el apego, ¿no? El apego positivo, que es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que el primer vínculo que tiene el niño afectivo es con la mamá, porque la mamá es la que le da la leche, la mamá es que lo cuida, la mamá es que le cambia el pañal, etcétera, ¿no? Y el papá también, o muchas veces el papá, ¿no? La persona que va a estar a cargo desde los 0 a los 1 año o 2 años y medio del niño, va a ser la primera persona importante para este infante. Entonces, si no tenemos este vínculo de apego, el niño no va a tener esta afectividad que se requiere en la primera infancia, ¿no? Es muy importante los primeros años del niño porque su cerebro del niño es como una esponjita, entonces todo lo absorbe. Entonces, si en los primeros años de los niños ha recibido malos tratos, explotación, maltrato y todo lo referente a quizás situaciones negativas, el niñito no va a tener un vínculo, no va a tener el desarrollo de las emociones o sentimientos de positivos, por ejemplo, la felicidad, la alegría, el reír con mamá o el reír con papá, eso no lo va a tener. Entonces, fomentar eso desde muy pequeño es lo ideal. El segundo año es destacable la influencia del medio social en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Ya los niños ahí empiezan a ser un poco más independientes, empiezan a tener estas habilidades de aprendizaje y a desarrollar su inteligencia. Entonces, aquí ya empiezan a desarrollar lo que es el hablar, el caminar. ¿Qué más desarrollan a sus 2 años, chicos? Las habilidades motrices. Las habilidades Se hacen más finas. motrices. Ok, las habilidades motrices también se desarrollan. Entonces aquí el niño ya está vinculado a ir al parque, a ir al cine, ir a la piscina, desde el primer añito, pero el primer año no tiene mucha quizás conciencia de lo que significa eso, sino solamente quiere estar con mamá o con papá, o con los dos, ¿no? Bueno, eso es lo que él quiere. Y en el segundo año ya empieza a como que percibir un poquito más su medio social. ¿Listo? Y en el tercer año surge en el tercer año nosotros lo que hacemos, algunas mamás o algunos papás, lo que hacen es meterlo a guardería, meterlo a nidito, entonces para que haya una interacción social con sus pares, ¿no es así? Entonces ya empieza también a mirar al otro niño. Si yo voy al parque y veo un niño, quiero jugar con él o lo observo, si en mi casa no tengo otro niño para jugar, entonces ya empieza la interacción social y ahí ya uno va viendo si va a ser una persona introvertida, si hay que arrastrarla o empujarla para que juegue con otro niño, o sin embargo que suelto e innatamente va y juega con el niño y todo eso, de los 3 a los 5 años, ¿no? Y ahí empieza también la primera escolaridad. La segunda infancia es entre los 6 y 7 años, se le exige mayor independencia y responsabilidad propia ejerciendo sus funciones, ¿ya? Alrededor de los 10 y los 13 años se ha alcanzado muchos, un momentito, no logro ver para poder, ¿alguien puede leer por favor lo que dice la diapositiva? Yo. Ya. Entre los 6 años y 7 años se le exige mayor independencia y responsabilidad propia ejerciendo sus funciones.
Alrededor de los 10 años y los 13 años se ha alcanzado muchos aspectos de personalidad. Incluye la capacidad de socialización y solidaridad. Ok, perfecto. La segunda infancia viene desde los 6 a los 13 años, ¿ya? La segunda infancia. Entonces, la primera infancia viene desde los de 1 a ¿cuánto? A 6, ¿no ves? Y la segunda infancia de 6 a los 13 años, ¿listo? Entonces, como ya van desarrollando a los 3 añitos hasta los 6, 7 añitos la independencia y la responsabilidad propia del ejercicio, nosotros como papás o como hermanos mayores, que veo que hay varias personas que aquí son hermanos mayores, hay mucha deficiencia cuando nosotros le hacemos todo a los niños, ¿no? Que yo te hago tu jugo, que yo te hago el té, que yo te sirvo y todas esas cosas. Sin embargo, cuando los niños están creciendo, tenemos que darle mucha responsabilidad. Obviamente, de acuerdo a los límites y a las necesidades de cada niño. Por ejemplo, el niño ya se puede ir a servir comida a los 6, 7 años. ¿Ustedes creen que ya el niño podría ir a servirse comida? En caso de que no esté tan caliente, a los 6, 7 años ya podría. Claro, Sí. Sí, sí. ya podría. Ok, entonces darle esa independencia al niño también. Llevarlo a lugares también para que, estratégico para que él conozca, porque si nosotros le encapsulamos una burbuja, también cuando se pierden o cuando hacen algo que no conocían, ellos se quedan quietitos y pasa lo que pasa, se pierden, hay secuestros, hay todo. Entonces nosotros tenemos que también fomentar esto desde muy pequeño y también darle la información requerida. Que el niño, por ejemplo, a los 6, 7 años, desde los 3, cuando ya la memoria está un poquito desarrollada, nosotros tenemos que enseñarles a que él sepa un número telefónico, a que sepa la dirección de casa, a que sepan cómo se llama su papá, su mamá, o a que sepan dónde trabajan y dónde lo pueden encontrar. Todas esas cosas son fundamentales para que el niño cree independencia. ¿Listo? Y la responsabilidad, ¿no? Ya vas a tener cierta responsabilidad en casa, vas a doblar tu ropa, vas a acomodar tu cuarto, tus tareas las vas a hacer a esta cierta hora, vamos a revisar tus tareas a esta cierta hora. Entonces, también generarle cierto hábito de responsabilidad, porque eso le va a ayudar mucho a lo que es la escolaridad y a lo que es la universidad, ¿ya? Y como dice, a los 10 y los 13 años ha alcanzado muchos aspectos de la personalidad, como la solidaridad y la empatía, ¿no? La empatía creo que está explícita en todos lados del desarrollo de la personalidad. Nosotros tenemos que ser empáticos, ¿no? Y si no somos, crearlo y desarrollarlo. Entonces ya entre los 10 y los 13 años nosotros empezamos a tener estas preguntas existenciales que nos hacemos, ¿no? Ya vemos a los papás, ya no como papás y que no se equivocan, sino que ya empezamos a ver a los papás como personas como yo, personas normales y reales que también tienen equivocaciones, ¿no? Empezamos a entender un poquito más los problemas en casa, si es que hay. Vemos que salimos quizá de nuestra burbuja de la primera infancia y entramos a la realidad y nosotros captamos cosas que quizás cuando éramos niños no captábamos. Entonces ya empezamos nosotros a captar la realidad un poquito más como es, ¿no? Empiezo a ver a mi papá y a mi mamá que también se equivocan, que también tienen errores, y que yo los veo y que hay veces que puedo decirle, mamá, te equivocaste en esta parte, si hay una confianza, si hay un apego seguro y todo, ¿no? Y todo lo que conlleva esto, ¿no? También empezamos a ver que no todo es color de rosa, sino que hay problemas. Mayormente a los 12, 13, 11 años ya se empieza a captar un poquito más lo que es nuestra persona, cómo me miro al espejo y cómo me miran los demás. Entonces los comentarios externos, los comentarios sociales, empieza a afectarme un poco más, ¿no? No es que mi mamá me decía cuando era niña que yo era la niña más bonita. Y luego cuando llego a esta edad, capto que hay personas que me miran, o hay personas que me insultan, o hay personas que son más bonitas que yo, y empieza estas preguntas existenciales de por qué yo soy así, yo debería ser de esta forma, ¿no?
Entonces ya a los 10 y los 13 años se va mucho al aspecto físico y también se empieza a tener una solidaridad con nuestros pares. Nosotros ya empezamos a querer vincularnos más con nuestros padres, más que nuestra familia, ¿no? Ahí ya se empieza a generar el grupo social que nosotros queremos. Y la adolescencia, que es fundamental y siempre lo voy a decir, que es la más importante y es la más decisiva de etapa para llegar a nuestra personalidad. Es como inicio a cómo será nuestra vida adulta, ¿no? Pero nosotros en la adolescencia podemos equivocarnos porque esta etapa es para eso, es para equivocarse, pero también saber levantarse y saber con qué me quedo y con qué no. Entonces la adolescencia es la etapa más bonita, pero también es más decisiva, ¿no? La adolescencia, como les venía diciendo, se basa mucho más en el aspecto físico, en los grupos sociales, en dónde voy a, no sé si se acuerdan la pirámide de Maslow que hemos visto en el tema 2, el sentido de pertenencia es aquí donde más se ve. Yo quiero pertenecer a un grupo sí o sí. Entonces, o soy el grupo de las populares, soy el grupo de los populares, soy el grupo de los deportistas, soy el grupo de las bailarinas, soy el grupo de los músicos, soy el grupo de los que saben matemáticas o de los que salen mejores alumnos, o soy el grupo de los que siempre hacen bulla en clase. Entonces, siempre en esta etapa ya empezamos a crear los grupos sociales de acuerdo a cómo nosotros vamos formándonos, ¿ya? Aquí en la adolescencia también conocemos lo que es nuestro primer amor, empezamos a enamorarnos, ya en la segunda fase ya se empieza eso, pero ya con más potencia en la adolescencia. Y la adolescencia también se combina con el tema del crecimiento, no solamente de la personalidad, sino el crecimiento del cuerpo, del físico, en los cambios que tiene nuestro cuerpo y las hormonas que van sobresaliendo en esta etapa, ¿no? En la adolescencia es algo clave. Y bueno, hay muchas cosas que pasan en esta etapa. Ale, ¿me puede decir qué pasa en la adolescencia? A ver, que me cuente, a ver, ¿qué podemos experimentar en la adolescencia? Listen, Los cambios de humores. Pues en la adolescencia se dan cambios tanto, o sea, físicos como psicológicos. Hay desarrollo en nuestro cuerpo por la mayor liberación de hormonas, cambia nuestro humor, nuestros deseos ya no son los mismos. De jugar pasamos a, por ejemplo, querer algunos novios o novias. Claro, Es sí, súper ¿no? normal por las hormonas. Por las hormonas, ¿no? Por eso decía que no solamente cambiamos nuestra perspectiva de visión a nivel psicológico, sino que también nos acompañan las hormonas y todos los cambios físicos que hay. En la adolescencia es como que nosotros somos muy maximizados, o sufrimos mucho, 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 o somos felices, pero así inmensamente felices. Entonces nuestro humor, nuestro estado de ánimo y las emociones que nosotros tenemos en la adolescencia es extremo, no vamos de un extremo a otro. Yo cuando sufrimos, cuando por ejemplo terminamos con nuestro cortejito, o cuando nos peleamos con nuestra amiga, sufrimos mucho, o sea, sufrimos de verdad. Y cuando somos muy felices también, somos extremadamente felices. Lo mismo pasa con la familia, ¿no? Cuando hay un problema familiar, nosotros sufrimos demasiado. Entonces, en la adolescencia las emociones están disparadas, ¿no? Y tiene mucho que ver con las hormonas que hemos visto en el tema 2. Y es verdad, ya nosotros no queremos jugar, no queremos ir a jugar un juego de mesa, no queremos jugar a las escondidas, sino queremos ir con nuestros amigos, ir con el chico que me gusta, o con la chica que me gusta, ¿no? Tener otros temas de conversación también. Gracias, María Génesis. ¿Alguien más me puede decir alguna experiencia sobre esta etapa? Era María Ángeles, pero ya sigo hablando. Ay, perdón, María Ángeles. Me equivoco. Ya. Ya. En esta etapa también se va formando la personalidad. Es muy, muy importante. Por eso. ¿No? Ya se va formando nuestra personalidad.
¿Por qué se va formando en esta etapa? Porque nosotros ya dejamos de ver, en la infancia ya dejamos de ver quizás que todo es juego, que todo es mamá, papá, que todo es colegio, sino que en la adolescencia nuestra percepción, nuestra visión de la realidad es mucho más grande. Entonces nosotros aquí empezamos a captar cómo es, ¿no? Que por ejemplo, aquí en la segunda infancia no captaba que mis padres estaban separados, pero vivían en la misma casa, ¿no? Pero yo pensaba que era normal porque siempre he vivido así. Y aquí en la adolescencia se empieza, ¿no? A decir, ah, mis padres son separados, entonces está bien que tengan otras parejas y todo eso. Entonces nosotros aquí también juzgamos mucho a los papás en la adolescencia. Juzgamos demasiado que lo odio, que me hace la vida imposible, que no me quiere, que soy la menos favorita, que me voy a ir de esta casa. Y somos muy, muy, muy extremistas en esta etapa, ¿no? Entonces también nosotros, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una visión más general de la realidad y por las hormonas también que físicamente estamos transitando. ¿Alguien más me puede decir alguna experiencia, alguna característica de la adolescencia que nosotros tenemos y que la podemos escuchar, por favor, antes de terminar esta primera clase? Ya participó María Ángeles. Se da mucho también eso de, por ejemplo, de que en esta etapa, en la adolescencia, quieren tener redes, mayor cantidad de seguidores o ser populares en las redes y así. Ya, ahora está muy de moda, ¿no? Tener más seguidores. Yo he visto que Sí, ponen, por ejemplo, en Instagram, tienen mil y tantos seguidores y tienen solo una foto. No sé si la eliminan o no sé por qué hacen eso. ¿Alguien me quiere decir? A ustedes que son jóvenes todavía. ¿Cuál era su pregunta, licenciada? En en Instagram tienen miles de seguidores, pero solamente tienen una foto. O sea que la ponen la foto, la suben y luego la eliminan. Ni idea. Eso hace, ¿Cómo bueno, será, no? Y pueden hacerlo, pero algunas veces dejan el enlace a su perfil en otras redes sociales en las que tienen más interacción. Entonces van y listo. Por eso. ya, está muy de moda. O depende, ay, perdón. No, Está bien, me diga, acepta la solicitud si les llega una mía. ya, O sí. también depende, Diga, hable, Julián. ok, depende también del contenido que uno sube igual, porque a veces si la gente le parece entretenido ese contenido, es como que por eso igual lo siguen. Claro, los influencers, ¿no? Ahora hay muchos influencers, de acuerdo a lo que al contenido que suben, o a la comedia, o al maquillaje, o al físico. Hay muchos influencers hoy en bailes. día. A los bailes, a los reality también, que salen muchos influencers de los reality. Está muy de moda. Entonces, en la adolescencia, por eso le digo, empezamos ya a crear nuestro grupo social, empezamos a tener afinidad con nuestros pares más que con nuestros papás y nuestra familia, ¿no? ¿A más seguidores somos más populares? Ahora es la pregunta, ¿no? Ya no es a más amigos, sino que a más seguidores, ¿no? Ahora está TikTok también, ¿no? Que creo que es la aplicación que durante la pandemia fue la que se extendió, ¿no es así? Bueno, Sí. entonces vamos a cerrar esta primera clase y por favor vamos a volver a entrar. ¿Listo? Por favor.